robaron. Y en aquel momento yo lloraba y le hacía todas las cosas, pero ella estaba convencida de lo que el Espíritu Santo de Dios le había revelado. Y ella se hincó conmigo, me hizo una llave y me hincó a la mala al lado de ella. Y ella comenzó a orar con amor y me dijo, todo lo que te tiene atado te va a soltar hoy en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Y yo recuerdo que cuando ella se hincó conmigo y hizo esa oración, yo estoy delante de la presencia del Señor y de aquellas personas que van a escuchar este testimonio. Desde ese instante, desde ese día, comenzó mi cuerpo a recibir la liberación de ese espíritu que había sido, tal vez me habían influenciado mis amigos de querer robar, aún sin tener la necesidad, porque el que roba, hay muchos que usted lo ve que tienen dinero, que tienen cosas, pero tienen un espíritu que su deseo es de querer robar, de hacer lo malo, de hacer las cosas, no se sienten saciados porque es una condición espiritual. Y cuando yo fui libre de eso, yo recuerdo que comencé en el proceso de que me doctrinaron, de comenzaron a trabajar conmigo, porque tú sabes que tal vez en este tiempo hay muchas cosas que se hacen a vapor. Pero en el tiempo que yo me convertí, era un proceso real, te doctrinaban y tú tenías que dar fe y testimonio de que tu conversión había sido de corazón para luego llevarte a las aguas. Y yo recuerdo que cuando yo pude pasar, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo, el evangelista Ronnie Rosario, desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Esta es su sesión Viviendo lo Sobrenatural. Estoy más que contento. Wow. Tengo un hombre de Dios al lado mío que tiene experiencia con Dios sobrenaturales. Ese hombre de Dios, yo he visto sus predicaciones y como Dios lo está moviendo, y el hombre de Dios está a un nivel que yo digo, wow, Señor, yo quiero llegar ahí. Pero Dios bendiga, sin más preámbulo, el hombre de Dios, Ronnie Bendel. mi hermano, más que un placer estar contigo en tu canal, es una bendición. Estamos viendo lo que estás haciendo, subiendo a las redes sociales esas entrevistas de esos hombres de Dios, y estamos aquí para aportar algo más de parte del Señor en esta tarde, sabiendo desde ya de que va a ser de bendición para aquellas personas que van a ver esta entrevista en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, mi hermano Ronnie. Para mí es más que un honor estar al lado tuyo, un hombre de Dios que sabemos que Dios ha estado usando, lo está usando y se está dejando guiar de la mano de Dios en estos últimos tiempos, que hay muchas cosas extrañas, fuego extraño. Y cuéntanos más de Ronnie, cómo Ronnie vino al Evangelio, cómo fue, cuál fue su conversión de fe, qué fue que lo impulsó, que lo motivó, cómo fue ese llamado tuyo, hermano mío. Bueno, mi hermano, si hablamos desde el principio, tengo que remontar desde el punto de vista de que nazco en un hogar cristiano, una familia que el 90% son cristianos, la gloria sea de Dios, donde nuestra abuela fue la que impulsó el evangelio dentro de la familia. Desde ahí sus hijos comenzaron a ser cristianos, ella lo llevaba desde pequeño a la iglesia. Mi abuela tuvo 12 hijos, 6 hembras y 6 varones, y dentro de ellos hubieron pastores, evangelistas, gentes de Dios, y dentro de esa generación estaba mi madre, que me inculcó desde pequeño, y mi abuela también me inculcó lo que era orar, buscar a Dios de corazón y todo eso. Y aunque nací en el hogar cristiano, no fue hasta los 11 años que yo hice la confesión de fe, y la hice en una actividad, no sé si recuerdas estas grandes actividades que se hacían en el estadio, y esa vez era una gran concentración evangelística donde estaba predicando el pastor Salvador Sabino específicamente, y en ese tiempo allí, a los 11 años, el Señor me permitió poder confesarlo, porque una cosa es que tú nazcas en un hogar cristiano y otra es que ya tú tengas la madurez suficiente para tú poder decir, yo necesito a Cristo en mi corazón. Y fue a los 11 años que ahí comenzó todo, ahí comenzó una trayectoria, y el Señor nos tiene hasta aquí. 32 años tengo, desde los 11, usted hace el cálculo, el Señor nos ha sostenido. Wow, sobrenatural y tremendo, porque te conviertes en una edad muy joven.
Sí. donde el sistema, el mundo, donde nos está arropando la juventud, tiene mucho ataque. Pero me llama la atención algo, Ronnie, es que, wow, un hogar cristiano, hay un punto a tu favor, tienes un respaldo de Dios más poderoso que uno que no nazca en el Evangelio, con familia cristiana, que sea tú solo. El ataque es fuerte, todos los ataques son fuertes, son combinados. Satanás siempre va a atacar al que tiene propósito, pero si tú naces en un hogar cristiano, me da a entender que es algo poderoso, el paso es más fácil, más sencillo. Y como te digo, tú estás viendo el ejemplo mismo de tu familia. Mi familia es cristiana, mi familia le sirve al Señor. Yo nazco en un hogar cristiano, ¿qué yo hago? Yo voy a seguirle los pasos, porque siempre los jóvenes y los muchachos siempre están creciendo, siguiéndole los pasos a sus padres. Exacto. Y cuando tú naces en un hogar cristiano, para ti es más fácil aceptar al Señor por la convivencia del hogar. Un hogar lleno de paz, lleno de amor, lleno de oración, aunque haya ataque, haya guerra, pero tú dices, no, yo estoy viendo mi familia, que haya situaciones difíciles y adversas, yo veo que ellos oran, yo veo que ellos no van a la violencia, yo veo que ellos se van de rodillas ante cualquier situación. Es impresionante. Pero hay algo que me gustaría, perdón que te interrumpa, compartir ahí. Es muy bueno todo lo que tú estás diciendo ahí, que es una realidad, porque las personas que tienen un círculo de familias que le sirven a Dios se sienten más fortalecidos. Pero algo que tú mencionabas al principio, a la edad temprana que yo tomo la decisión de servirle a Cristo, no fue fácil, aún teniendo personas a mi alrededor que daban el ejemplo, que eran cristianos, porque yo tenía ahora que enfrentarme a aquellas barreras, a aquellas circunstancias que constantemente un adolescente tiene que constantemente enfrentarse, las influencias, los lugares donde tú estudias, que tú te tienes que relacionar con tantas personas que te quieren inundar a otras cosas, te quieren llevar a otras cosas. Eso me pasó, Ronnie. Yo, estando ahí, teniendo el hogar cristiano, teniendo gente de ejemplo alrededor mío, llegó un momento donde las malas influencias me hicieron desviar de lo que el Señor quería. Aunque fuera todavía a la iglesia, las malas juntinas comenzaron a lo que era contaminar esa esencia de Dios en mi vida. Porque yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía buenas amistades y tenía también amistades que no me convenían. Y una de esas amistades en aquel tiempo, no sabía hasta un día que se manifestó eso delante de mis ojos, que esas personas robaban, eran cleptómanos. Yo andaba con ellos, pero llegó un día donde ellos se robaban los candados, se metían en los patios y robaban objetos que no les pertenecían. Y hay un dicho que dominicanamente nosotros conocemos que dice, el que anda con cojo, al año cojea. Sí. Y yo estando ahí, aún teniendo la influencia de mi familia cristiana, por andar con personas incorrectas, llegué a ser influenciado. Wow, es impresionante lo que tú dijiste al principio. Sí, es verdad, me formo de una familia cristiana, pero los ataques, como tú me dijiste, son fuertes, porque mira cómo tú te rodeabas de amigos, de amistades, que te querían poner una mala influencia, te querían llevar a un mal camino. Pero tú, gracias al poder de Dios, gracias a su manifestación, llegaste a sobrepasar todos esos obstáculos, toda esa etapa. Un muchachito de 11 años convirtiéndose. Para el ojo público, para la persona, dice, es un jovencito, ¿qué sabe él de la vida? ¿Qué sabe él de lo que él está haciendo? Pero a pesar de todos esos escalones, gracias al Señor, lograste sobrepasar todo esto. Así es. Y algo sobrenatural. Por eso él hace son viviendo lo sobrenatural. Cosas que nadie quiere hablar, cosas que ya la gente está callando por beneficio de otro, porque quiero caerle bien a un público, no se están hablando. Exacto. Ahora bien, yo te iba a preguntar eso mismo, el transcurso de tu vida desde los 11 años, y yo quiero saber cómo fue que despertaste tu llamado. ¿Cómo fue que despertaste? ¿Cómo supiste que era tu llamado evangelístico a predicar? Oigan, usted no está al lado de cualquier persona. Este muchacho Dios lo cogió para grandes cosas. Dios está haciendo cosas extraordinarias con él, porque yo he visto
he tenido la oportunidad de verlo fluir, estar en actividades con él, y Dios habla a través de él. No es fácil un jovencito apenas comenzando el evangelio, 11 años, oye, recuerden, 11 años, sí, pero ya ha madurado ya en el tiempo, y Dios lo llama a predicar. Yo quiero saber que tú me digas cómo fue tu llamado, cómo fue que Dios te despertó el llamado, cómo tú supiste que ese era tu llamado a predicar evangelísticamente. Bueno, mi hermano, para llevarlo como a una cronología de todo por edad y ser tal vez puntuales, porque seríamos muy extensos en ese sentido. Desde los 11 años que te hablo de que pasa esta circunstancia, esta situación de ser influenciado con todo esto, vuelve y recalco de que mi abuela era una mujer de oración, una mujer que oraba horas interminables delante de la presencia del Señor. Cocinaba, después oración a las 3, después hacía la cena, si tenía que ir a la iglesia iba y otra vez oraba. Esa mujer oraba 5 horas al día, diferentes horarios, y siempre se mantenía orando por las personas. Y yo recuerdo que un día el error que yo cometí fue yo robarle a alguien que ora, porque en aquel momento yo estando en esa posición de estar influenciado por esos espíritus, que comencé a robar, luego de aún teniendo una familia que me daba el ejemplo de hacer lo correcto. Yo recuerdo que cuando le robé a mi abuela, el Espíritu Santo de Dios le reveló a mi abuela que era yo que le había robado algo específico en la casa. Y ella no tuvo que buscar, yo aún lloré, le hice todo tipo de tal vez de acciones, porque hay algo que va de la mano. Todas las personas que roban tienen un espíritu de mentira también, y son expertos hablando mentira para que las personas le crean que no fueron ellos que robaron. Y en aquel momento yo lloraba y le hacía todas las cosas, pero ella estaba convencida de lo que el Espíritu Santo de Dios le había revelado. Y ella se hincó conmigo, me hizo una llave y me hincó a la mala al lado de ella. Y ella comenzó a orar con amor y me dijo: todo lo que te tiene atado te va a soltar hoy en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Y yo recuerdo que cuando ella se hincó conmigo y hizo esa oración, yo estoy delante de la presencia del Señor y de aquellas personas que van a escuchar este testimonio. Desde ese instante, desde ese día, comenzó mi cuerpo a recibir la liberación de ese espíritu que había sido, tal vez me habían influenciado mis amigos de querer robar, aún sin tener la necesidad, porque el que roba, hay muchos que usted lo ve que tienen dinero, que tienen cosas, pero tienen un espíritu que su deseo es de querer robar, de hacer lo malo, de hacer las cosas, no se sienten saciados porque es una condición espiritual. Y cuando yo fui libre de eso, yo recuerdo que comencé en el proceso de que me doctrinaron, de comenzaron a trabajar conmigo, porque tú sabes que tal vez en este tiempo hay muchas cosas que se hacen a vapor. Pero en el tiempo que yo me convertí, era un proceso real, te doctrinaban y tú tenías que dar fe y testimonio de que tu conversión había sido de corazón para luego llevarte a las aguas. Y yo recuerdo que cuando yo pude pasar todo ese proceso y pude dar testimonio, llegó el momento de que siempre que luego que te bautizan, te dan una oportunidad en la iglesia. Y cuando me dan la oportunidad ese día, yo leí Ezequiel 37 y el Señor me dio eso en ese momento, y yo no tenía la facultad que tengo hoy de mirar a las personas a la cara, de predicar delante de multitudes como el Señor me ha permitido en su misericordia. En aquel momento, mi primera oportunidad, yo leí ese pasaje, y el tiempo en el cual yo estuve delante del pueblo de Dios era mirando al suelo. Pero algo marcó mi vida en aquel día, en aquella oportunidad. Y es que cuando yo duré esos 5 minutos mirando al suelo, que nunca miré a las personas, yo recuerdo que mi tía y pastora, que era mi pastora en aquel momento, se acercó a mí y me dijo: vas a ser un gran predicador. Wow. Y yo dije: wow, ¿cómo ella me está diciendo eso si yo no pude ni mirar a las personas? Yo prácticamente hablé memorizado los versículos de este pasaje en aquel momento. Y ella viene y me dio esa palabra marcó mi corazón. Y no solamente marcó mi corazón, sino que
me estaba conectando al propósito que yo desconocía, pero que en un momento se iba a manifestar sobre mi vida. Porque ella me dijo eso, y no solamente me dijo eso, vas a ser un gran predicador y irás a las naciones a predicar. En aquel momento se lo está diciendo a un niño de 11 años, a un adolescente de 11 años que no sabe nada de propósito, no sabe qué es el Espíritu Santo, no sabe cuál es el trayecto que se debe de alcanzar y todo lo demás. Y de ahí en adelante el Señor se encargó de irme conectando a su propósito. Desde los 11 años comencé a tener tal vez experiencias que yo no conocía, ni sabía el por qué me pasaban. Tenía sueños de cosas antes de que sucedieran. Y yo me acercaba a las personas que tenían conocimiento. Porque ese es un punto muy clave, Ronnie, de que muchas veces hay personas que tienen experiencia, no saben o no tienen ellos tal vez la inteligencia suficiente de saber qué es lo que le está pasando. Oye, acércate a personas que tengan más experiencia que tú. Eso no te hace al menos que ellos. Eso te ayuda a tú crecer. Hay personas que se quedan en su orgullo y dicen, no voy a compartir con alguien más lo que estoy pasando, aunque no lo entienda. Es necesario acercarnos a personas que tengan la facultad de poder direccionarnos de lo que estamos experimentando. Y yo me acercaba a personas que ya tenían mayor madurez que yo en lo espiritual. Y yo le decía, ¿por qué me estoy soñando esto? Me sueño cosas que luego suceden 2 días después, 3 días al año. Yo recuerdo que una de las experiencias más fuertes que yo tuve en esa trayectoria fue que yo pude ver a mi tatarabuela que se apareció en un cuarto donde yo estaba durmiendo con mi madre en ese tiempo y la vi suspendida en el aire. Y yo no entendía aquella experiencia que yo estaba viendo. Ella estaba viva en ese tiempo. Pasaron unos meses y mi tatarabuela fallece. Y ahí comenzó una trayectoria donde el Espíritu Santo de Dios se convirtió en mi mayor aliado. Porque aunque yo no lo conocía, yo comenzaba a orar queriendo tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y aún la misma palabra nos dice que el que esté falta de conocimiento, que se lo pida al Padre. Y el Padre nos lo dará abundantemente, no es poco. Es abundantemente. Todo lo que tú necesites, solamente a través de Cristo lo vas a poder lograr. Y en aquel tiempo, cuando yo comencé a orar, aunque no sabía quién era el Espíritu Santo, pero comenzaba a clamarle, llegó un día donde en medio de todo eso, tú sabes que antes de que se manifiesten tal vez el llamado por completo, uno comienza a hacer un sinnúmero de cosas dentro de la iglesia. Comienza a compartir en los ministerios de dramatización, que si de pantomima, un sinnúmero de cosas. Y yo recuerdo que yo estaba en un ministerio de pantomima, para que usted vea que no hay limitaciones, que algunas veces uno piensa de que hay personas que están distraídos en otras cosas. El Señor siempre se va a encargar de alinearte a lo que Él quiere. Amén. Y yo recuerdo que un día nosotros siempre teníamos la costumbre de orar antes de ensayar y le pedíamos al Señor, Señor, danos la música que tú quieres que nosotros montemos en la pantomima, en esta arte, para tal vez llamar la atención de las almas y que fueran ministradas, porque hubieron mucha gente que fueron ministradas a través de ese ministerio en ese tiempo. Y yo recuerdo que un día, estando nosotros orando, comenzó el Espíritu Santo de Dios a trabajar con nosotros de una forma que los 3 que habíamos en la iglesia, nos trancamos en la iglesia, comenzamos a orar y comenzamos a decir, necesitamos una visitación de los ángeles en este lugar. Y yo recuerdo que cuando comenzamos a clamar, nosotros no nos sincronizamos, sino que fue Dios que puso ese sentir en cada uno de nuestros corazones, que oraban por lo mismo en aquel momento. Y oye lo que pasó, Ronnie. Yo de repente cierro mis ojos, y cuando cierro mis ojos, yo sentí algo que nunca en mi vida había experimentado. Y es que de repente la atmósfera de la iglesia se cambió a un nivel como si hubieran 10 aires acondicionados en la iglesia. Y la iglesia lo que tenía era abanico. Y eso era una brisa que soplaba.
de repente uno de mis compañeros, aleluya, comienza a dar vueltas y a danzar y cae en un lugar. Y de repente yo caigo por otro. Y cuando yo cierro mis ojos, yo veo un personaje que está flotando arriba del techo de la iglesia. Y yo veo que este personaje tenía alas. Y yo lo estoy viendo, pero yo no le he compartido nada a mis compañeros que están ahí bajo el toque del Espíritu Santo de Dios. Y uno dice, cuando nosotros comenzamos a danzar, yo vi una pluma que cayó en el piso. Y desde ese momento comenzamos todos a danzar y a tener experiencia. Ese día que el Señor había determinado para cambiar mi vida, yo recuerdo que ese día yo me fui con esa hambre y esa sed, diciendo, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Y yo me fui a mi casa ese día. Y cuando me fui a mi casa ese día, yo cambié la oración de orar por papá, por mamá, por tío, por tía, por abuela. Y solamente yo decía, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Y yo duré toda la noche, esa fue mi oración. Yo no oré por más nadie, yo solamente decía, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Y fueron las palabras más sinceras que yo he hablado en toda mi vida, y siempre he sido una persona sincera, pero eso fue un nivel de sinceridad tan profundo que esa noche yo me acosté solamente diciendo eso. Yo oré y dije eso y me acosté diciendo, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Y mientras yo estaba acostado en esta noche y estoy delante de la presencia del Señor, y estoy delante de ustedes y los que están detrás de cámara, mi vida cambió, porque esa noche de repente esa misma brisa fresca que había visitado la iglesia entró en mi cuarto. Y cuando esa atmósfera comenzó a entrar en mi cuarto, aleluya, yo sentí que mi cuerpo comenzó a despegarse de la cama donde yo estaba. Gloria a Dios. Cuando mi cuerpo comenzó a despegarse de la cama, yo no estaba durmiendo, Ronnie. Yo estaba despierto. Y yo sentía que mi cuerpo estaba flotando en el aire. Y yo sentía que mi espalda se había despegado del aire y que yo estaba flotando arriba de mi propia cama. Y yo escuché una voz que llegó y entró en el cuarto donde yo estaba. Y esa voz comenzó a instruirme de la palabra. Comenzó a hablarme desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y había un problema que yo tenía antes de que pasara esta experiencia sobrenatural. Y es que yo leía la palabra del Señor, pero nada se me quedaba. Yo leía la palabra del Señor y yo no entendía nada, porque me hacía falta el Espíritu Santo de Dios. Y yo recuerdo que en esa noche, luego de que estoy ahí escuchando esa voz que me está instruyendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me está instruyendo de la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y me decía, ¿sabes por qué pasó esto? Pasó por tal cosa. Y me daba como si fueran códigos, revelaciones, aleluya, de la palabra. De repente, cuando ya va el sol a salir, fue que yo me quedé toda la noche como en un estado sobrenatural, que cuando estaba a punto de salir el sol, yo intenté abrir mis ojos. Y cuando yo intenté abrir mis ojos, mi cuerpo cayó en la cama. Y yo sentí como yo me sacudí. Y cuando yo sentí que me sacudí, aleluya, la atmósfera todavía estaba en todo mi cuarto, pero pasó algo sobrenatural. Desde ahí en adelante, cuando yo leía la palabra del Señor, yo siento la presencia del Señor. Cuando yo leía la palabra del Señor, el Señor me daba revelación, me daba entendimiento. Todo lo que leía, aleluya. Ahora, en cualquier momento, yo puedo estar aquí y de repente puedo leer la palabra del Señor. Y Él comienza a trabajar conmigo a través del Espíritu Santo desde aquel día. Las cosas cambiaron. Y hoy lo que estoy experimentando comenzó desde ese día, hombre de Dios. Wow, sobrenatural. Yo estoy atónito y en shock, porque la vida de este hombre de Dios, desde los 11 hasta este tiempo actual ahora, ha sido una vida manifestada del Espíritu Santo. Así es. Lo que nosotros necesitamos es su presencia. La presencia de Dios es el combustible que nos hace caminar todos los días. Amén, hermano. así es. Y yo veo que los ministerios de este tiempo, y yo sé que mucha gente va a decir, me voy a meter en rojo, pero los ministerios de este tiempo no se parecían a los ministerios de antes. Yo no sé qué está pasando, porque el mismo Jesucristo dijo que iban a hacer cosas mayores de las que Él hizo. Así es. Pero ¿qué está pasando?
se están vendiendo a un mayor postor los ministerios. Ay, ay, ay. Porque el ministerio de antes que yo veía era, oye, viviendo en lo sobrenatural. Así es. La gente caminaba por fe, se entregaba a Dios. Por eso yo digo siempre en mis predicaciones, ¿dónde está esa generación de José? Aleluya. ¿Dónde está esa generación de Estel, de Ruth? ¿Dónde está la generación de Sadrán, Mesías y Abednego? ¿Dónde está esa generación? A nosotros hoy en día lo que nos falta es más entrega por Dios. Así es. Nos falta fe. Claramente Jesús dijo, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dijéramos a esa montaña, muévete, Sí. y ella se En moverá. el nombre de Jesús. Pero nosotros hoy tenemos tanta preocupación y el afán y la ansiedad nos han quitado el tiempo de Dios. Así es. Oye, las redes sociales, Ronnie, son buenas. Sí. Depende del uso que tú le des. Así Pero es. nos están robando el tiempo de oración. Así es. Los jóvenes, tú lo ves que los jóvenes hoy en día no quieren ni siquiera tomar una parte en la iglesia. Wow. Y tú lo ves metido en las redes sociales. Como que nada pasa. Hermano, el poder de Dios es real. Así es. Nosotros tenemos que volver esos tiempos de Dios, donde la manifestación de Dios era visible, Así donde el poder de Dios era real, donde la gente cuando oraban por una gente que tenía cáncer, el cáncer era vomitado. Así es. Yo he visto como gente, Ronnie, la gloria sea para Dios. Yo he ido a hospitales y he orado por gente. Un día me frustré, fui al hospital, no pasó nada. Cuando me metí en una sala, el de la sala dijo, otro evangélico más que viene a la sala a orar por mí, no pasa nada. Yo me frustré. Wow. Yo dije, Señor, así no. Y agarré un amigo mío de ministerio y me fui para el monte. Y duré en el monte. Dije, Señor, hasta que tú no me hables o pase algo sobrenatural, me muero aquí. Yo dije, yo tenía determinación. Lo que hace falta hoy en día es hombre y mujer de Dios que tengan determinación. Así es. Y cuando, oye, tenía 4 días, sentía como que mi espíritu estaba saliendo de mi cuerpo. Wow, sí. Me estaba deshidratando. Yo decía, Señor, si me muero de esta, me voy contigo, por algo va a pasar. Así es. Y entonces el Señor me dijo, de 4 días para 5, levántate, vete para tu casa, échate agua, come algo y baja otra vez al hospital. Wow. Sentí la misma voz de Dios. Ronnie, el poder de Dios no es escaseado, el poder de Dios. Así es. El poder, la manifestación son las mismas. Así es. Somos gente de Dios que no tenemos entrega hoy en día. ¿Qué está pasando con esa generación poderosa? Esa generación que decía, voy por ahí, y se iba como Abraham, que Dios los llamó, oye, de su tierra y su parentela, Sí, Señor. al lugar que le iba a mostrar. Y Abraham agarrar y dejar su parentela y dejar todo cómodo, porque no me diga que él no estaba cómodo. Él estaba Él estaba cómodo, tenía riqueza. Y agarrar y hice por una voz que le dijo, ven y camina, que yo te mostraré el camino, el propósito. ¿Tú crees que esto es para todo el mundo? Y cuando fui al hospital, Ronnie, que esto es algo sobrenatural, que todavía hay cosas terribles que todavía tengo que preguntarte, que tú no la vas a decir ahora. Cuando fui, me metí en una sala y yo me recuerdo que cuando me metí en esa sala había un parapléjico en la sala. Gloria a Dios. Cuando me metí ahí, el amigo mío es testigo, Miguel Ángel, que vas a ver este video, va a ser de bendición, tú sabes lo que estoy hablando. Él es mi testigo. Cuando nos metimos en la sala, topé el parapléjico y el parapléjico se paró. Topé una mujer con un yeso y comenzó a mover el brazo donde tenía el yeso. Comencé a topar una mujer que tenía cáncer y yo no sabía. Wow. Y botó una cosa negra en un recipiente que tenía bajo Gloria la cama. a Dios. Y Aleluya. yo dije, pero Dios mío, ¿qué pasó? Entrega, Amén. determinación. Así es. Querías ver lo que Dios quería hacer, pero te entregaste a Dios. Esta generación quiere ver mucho, pero se entrega poco. Ay, 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 ay. Tú has dicho algo muy fuerte. Esta ahí, generación quiere ver lo grande y la manifestación de Dios, pero no hace nada para que esa manifestación lo persiga. hermano. Así es. Y entonces, lo que más me llamó la atención, Ronnie, que cuando nosotros estábamos en esa sala y nos movimos para otra, los que estaban ahí, que estaban sanos, nos cayeron atrás. Y se llenó la otra sala con los que estaban enfermos, que estaban sanos, Evidencia. y la otra sala. Y yo me recuerdo que Miguel Ángel me dijo, bien contento. Y a la vez dijo, wow, Dios mío, Ronnie, nosotros salimos por Monchicadena. Y yo, ¿qué? Sí, Monchicadena dijo, 3 jóvenes vinieron al Musa y había un parapléjico y se paró. Y el parapléjico estaban de Monchicadena. Wow. Y dijo, esos 3 jóvenes, yo no sé cómo se llaman,
Pero yo sentí que cuando me pusieron la mano, Gloria a yo Dios. estaba flaco, tenía una semana que no comía. Mírenme aquí ahora, engordé y me paré de Gloria a ahí. Dios, Y yo aleluya. dije, Señor Jesús, es el poder que se tiene que ver Amén. hoy en día. Me recuerdo que nos metimos en una sala. Detrás de cámara, mi hermano Dariel, Dios lo bendiga. La esposa de mi hermano Ronnie también está detrás de Gloria cámara, a la Dios. bendecimos. Amén. Sí, porque un hombre casado, establecido. Gloria Casado, al Rey. felizmente casado. Gloria a Dios. Así que la vista tírela para otro lado, que el hombre Gloria a está, Dios. está amarrado. Estamos amarrados en el nombre de Y Jesús. me metí en una sala y cuando me metí ahí, Miguel Ángel se sorprende y me dice, Ronnie, ven a ver. Porque nosotros estábamos persiguiendo lo sobrenatural. Ujú. Porque hay gente que son raros y extraños. Hay evangélicos que son raros, como que no pertenecen al mismo club, ni al mismo sistema, como que son raros, quieren ver cosas diferentes. Amén. En el No nombre de quieren, Jesús. no quieren ser igual que todos, del mismo folclore, del mismo can, no. Y yo me metí a la sala y nos metimos ahí en el Musa. Y cuando nos metimos ahí había un hombre que tenía una semana con un hipo. Yo dije, wow, una semana con un hipo y nos acercamos a él. Y le dijimos, Don, ¿cuánto usted tiene así? Y Miguel Ángel dijo, preocupado, Ronnie, míralo, cómo está. El hombre está apurado. Y con el hipo yo veía. Y me dijo, yo tengo una semana aquí, el hipo no se me quita. Wow. Y yo le dije, ¿usted cree que en el poder de Dios? Y me dijo, claro que sí, en el nombre de Jesús. Hipo, detente. Wow. E inmediatamente se detuvo el hipo. Gloria a Dios. Y tú sabes lo que me llamó la atención. Que cuando nosotros le decimos a él, quiere a Cristo, mira lo que ha hecho por ti. El hombre me dice literal que no. Ay, ay, ay. Ay, El hipo volvió otra vez. ay, 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 ay. Yo dije verdaderamente que ellos piden señal, pero la señal no se le dará por su incredulidad de corazón. Así es. Porque quieren lo de Dios, beneficio, sí. pero no quieren a Dios. Así es. Yo prefiero querer a Dios que lo de Dios, porque la salvación vale más que lo que Él me puede dar. Sí. Yo no busco a Dios por lo que Dios me dé, porque yo no hago trueque con Dios. Hay gente Así haciendo trueque con Dios, que se van y tienen una actividad y se van a predicar. Yo voy a meterme en rojo ahora. Viniste bravo. No, me voy a meter en rojo. Dale. Y yo tengo una predicación. Tú siempre tienes que tener tu alma bien cargada, Sí, por señor. si acaso. Ujú, Y entonces cuando te invitan a la actividad, entonces es que tú te metes ahora ujú. y te metes a buscar a Dios para que Dios haga cosas grandes. Dios por su infinita misericordia te usa, Sí. pero no por eso, porque tú no puedes hacer trueque con Dios. La búsqueda de Dios tiene que ser constante. Constante. Continua. No es mucha oración, no es mucho ayuno, no es que tú vas a hacer la cosa al exceso, es constante, siempre navegar en esa agua. Ahora bien, Rory, yo estaba viendo que tú estabas hablando de lo sobrenatural, que tuviste una experiencia tan poderosa, que eso me marcó, que cuando Dios comenzó a llamarte en el asunto ministerial, tú le exigías a Dios que quería conocer su espíritu. Claro. Poca juventud quiere conocer su espíritu. Así es. La gente, la juventud ahora, esta generación, está enfocada, yo no sé en qué, pero no está enfocada en su espíritu. Sin su espíritu las cosas no son manifiestas. Exacto. Y veo que tú hablaste de una experiencia que tú tuviste, que flotaste en la cama y después él te otra vez volviste a tu cuerpo corpóreo, pero fue algo sobrenatural, fue algo impactante. ¿Qué otra manifestación, otra, ¿cómo decimos? Experiencia tú has vivido en lo poco tiempo que tú llevas como predicador? Porque yo te he visto fluir en una área poderosa. Dios te usa en milagros. Gloria a Dios. Dios te usa en profecía. Yo he visto cómo tú le hablas a la persona, no eres tú. Porque hoy en día es muy fácil meterse en las redes sociales, meterte a Facebook. Te invitan a una iglesia, me meto a Facebook, veo los miembros. Y es muy fácil hablar desde las redes. Hay predicadores de redes. Perdónenme, tírenme piedra, pero aquí se va a hablar lo que no se habla ya. Pero yo sé que tú tienes dependencia total del Espíritu Santo. Así es. Y veo que cuando tú has ido a esos eventos que yo he experimentado y he visto, que Dios te habla y te revela cosas ocultas de la persona Sí. y tú la manifiestas. Yo quiero saber cómo surgió eso, cómo fue tu primera experiencia, cómo se manifestó ese asunto. Mira, hay algo que me gustaría mencionar antes de entrar ahí en ese punto, y es de lo que tú hablabas de la necesidad en este tiempo de la manifestación del Espíritu Santo de Dios y de la evidencia real de Dios en las iglesias, congregaciones, actividades, donde quiera, porque el mundo necesita ver la manifestación de Dios. Y yo recuerdo que un día
en intimidad, yo orando le decía, Señor, ¿por qué han escaseado los milagros? ¿Por qué no vemos ese fluir, esa manifestación que veíamos antes, que se vieron en los 90, que se vieron en el avivamiento de los 2000, 2001? ¿Por qué no se ve ya? Gloria a Dios. Mi hermano Ronnie, todo lo que tú has dicho de parte del Señor, yo sé que hay una juventud que va a ver este video y se va a gozar. Esto no se queda ahí, esto tiene una segunda parte, obligado. Amén. En el nombre de Jesús. Porque es tanta la experiencia que ha tenido Ronnie con Dios, que él la tiene que impartírsela a esos jóvenes que van a ver este video. Oye, testimonio poderosísimo. Todavía ni es la mitad de lo que Dios va a hacer y está haciendo con él. Yo quiero que tú le hables a ese público que va a mirar el video, tú le des un consejo de lo sobrenatural, lo que tú entiendas que ellos necesitan y la herramienta. Y sabemos que, oye, conéctate al Ministerio Generación Renuente, una generación que no se detiene, vía YouTube, Facebook, TikTok y Instagram. Aleluya. Ha sido más que un placer estar contigo, mi hermano. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar y compartir con esa generación que está allí. El consejo que puedo darle es de que te enamores de Dios. Enamórate de Dios. Todo lo que hagas, hazlo de corazón para Dios. Sirve, porque muchas personas se quieren enfocar en otras cosas. Pero si nosotros no nos enamoramos de Dios y no nos enfocamos en Dios, y como dice la palabra, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, tenemos que tener nuestros ojos enfocados en Él. Si quieres ver a Dios obrar, debes de hacerte aliado de Él, debes de unirte a Él en espíritu y en verdad. Y tú vas a poder ver la manifestación de Dios en el llamado que Dios ha puesto en ti. Y yo creo que el mejor consejo es este. Y solamente me cuesta decirte, no te desesperes. Hay un tiempo específico para tu vida, para que se desarrolle el llamado y el propósito de Dios sobre tu vida. No te desesperes, aunque no estás viendo tal vez los resultados que esperas ver. Llegará un tiempo, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. El Señor tiene un tiempo para ti para manifestarse y cumplir lo que Él ha dicho de ti. Solamente procura no moverte del lugar donde Dios te ha plantado. Y para mí ha sido más que un placer. Se despide de ustedes su amigo y hermano Ronnie Bender, y ha sido un honor estar con ustedes. Ha sido un honor grato, hermano mío. Gracias, mi hermano, porque a ti. Gracias. Sabemos que Dios va a hablar a la juventud, y yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. Oye, Ministerio Generación Renuente, conéctate, dale a la campanita, suscríbete. Y esto ha sido Viviendo en lo Sobrenatural. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será para la próxima.